Antonio Cánovas del Castillo nació el 8 de febrero de 1828 en Málaga, ciudad donde cursó sus primeros estudios. Para abrirse camino en la literatura y estudiar Derecho se fue a Madrid en 1845, donde se introdujo en las tertulias literarias y políticas del momento, alcanzando un notorio prestigio. Ambicioso e infatigable, su formación intelectual le serviría, años más tarde, para dar el salto a la inestable política de la época. Cánovas llegó a Madrid en 1845 y hay que darse cuenta de con qué rapidez llega a tener un papel importante en la sociedad madrileña y por tanto española, ¿no? Porque era la corte donde se tomaban las decisiones, ya que, por ejemplo, lo vemos en 1854, ya apoyando la bicalvarada del general O'Donnell, incluso a través de un manuscrito público que tuvo gran relevancia y de hecho, a partir de ahí, digamos que su carrera empieza a tomar un gran impulso. Cánovas es una persona muy inteligente, aparte de político, es escritor, es historiador y es una de las grandes mentes de la España del siglo XIX. Yo creo que él, con su inteligencia, con su esfuerzo y con su saber estar en cada circunstancia, pues supo llegar a donde tenía que llegar. Entonces hay que darse cuenta cómo tras el sexenio revolucionario, ¿no? Que es una época de mucha inestabilidad, de constantes cambios, guerras, etcétera, después de ese periodo Cánovas aparece como la figura preponderante, de forma que cuando se produce la restauración es la única persona en la que piensa todo el mundo como posible primer ministro, ¿no? Antonio Cánovas del Castillo es el único que es capaz de devolver a España la estabilidad. Hoy en día es complicado a lo mejor entender la aportación de Cánovas desde nuestro punto de vista del siglo XXI, pero desde el punto de vista del español del siglo XIX, en ese momento lo que hacía falta en España era estabilidad, y Antonio Cánovas del Castillo pues sabe darle estabilidad al país. Cánovas es una figura a la que se agarran mucho después de tanta época de estabilidad para proteger sus intereses, es decir, vamos a parar de esta época de guerra, de conflicto y de que entre los mismos dirigentes haya facciones que se enfrentan de forma virulenta entre ellas, para unirnos y establecer un reparto del poder que contente en la medida posible a todos los poderes locales. Es cierto que nosotros como malagueños muchas veces hablamos de Cánovas con orgullo, ¿no? Porque es digamos, el malagueño que más alto llegó en la escala dirigente, pero tenemos que ser críticos y tenemos que ver también que, aunque puede tener sentido el estar orgulloso de alguien que llegó tan alto, que su periodo de poder tuvo muchas sombras, aunque hubo luces, pero sobre todo hubo muchos problemas que él heredó y que nunca se llegaron a solucionar, ni siquiera muchos años después de su muerte. Está claro que al principio se ponía siempre en valor pues, lo que fue el progreso económico, la estabilidad, en contraste con la época de inestabilidad y de guerra que fue el sexenio o el final del reinado de Isabel II, y que todos esos factores positivos del gobierno o del periodo de la restauración luego han visto su contrapunto cuando muchos historiadores y expertos han digamos, hecho hincapié pues, en el analfabetismo, en la enfermedad, en la extrema pobreza de la mayoría de la población. Estamos precisamente en un banco porque en uno como este fue donde acabaron los días del protagonista del que hablamos hoy, de Cánovas. No fue aquí, fue en Mondragón, en el País Vasco, concretamente en el balneario de Santa Águeda, donde acudía de vez en cuando para relajarse de las labores de gobierno. Todas las fuentes hablan de un Cánovas que es incansable, que desarrolla una labor frenética en el gobierno y también en su otra pasión, en la literatura y en la historia, pero conforme pasaban los años y tenemos un Cánovas más anciano, necesitaba esos periodos de descanso más grandes. Y es paradójico porque en ese último descanso en el balneario de Santa Águeda es un cúmulo de todos sus, digamos, fracasos en la labor de gobierno. Su muerte es una gran tragedia, ¿no? No recuerdo ahora mismo qué político de la época dijo: ahora que ha muerto don Antonio todos podemos hablarnos de tú. Pues la frase, no recuerdo si es de Sagasta, bueno, pues la frase de Sagasta, pues, que era su gran rival, pues nos está diciendo lo que significa la muerte de Cánovas para sus contemporáneos, para su gran rival Sagasta, ¿no?
Hemos dicho que Cánovas fue un superviviente y de hecho lo atestigua la realidad de que durante medio siglo XIX estuvo de alguna u otra manera en el poder, pero el balneario de Santa Águeda, el sitio al que iba a relajarse, el que el mismo día de su muerte incluso dijo que le daba la vida, fue en el que finalmente encontró su final. Y hay que reflexionar en torno al hecho de que ese hecho de su muerte, en lo que respecta a la historia de la prensa, significó la publicación de un volumen de información tal como no se había visto hasta entonces en la historia de la prensa española. Gran parte de ese volumen de prensa lo podemos encontrar en el cercano Archivo Municipal de Málaga, que es un gran desconocido para muchos malagueños, pero en el que se encuentra una documentación realmente impresionante de la época, y claro, que menos siendo un ilustre malagueño y un presidente del gobierno español. Enorme y sin precedentes fue la cobertura que los periódicos más importantes de la época, El Imparcial y La Correspondencia de España, le otorgaron a la muerte de Cánovas del Castillo. Estos diarios llevaron en portada toda una semana la noticia del asesinato del que por entonces era presidente del gobierno de España, acompañado de retratos, necrológicas e incluso planos y reconstrucciones del crimen. El día posterior a la muerte de Antonio Cánovas del Castillo, el periódico nacional La Correspondencia de España publicó en portada un pequeño texto a modo de editorial bajo el título Cánovas, en el que se mostraba su mayor rechazo al asesinato del político español y elogiaban su figura, destacando su gran carisma, su capacidad oratoria, su buen hacer en tiempos difíciles y el reconocimiento y el respeto que le tenían todos sus rivales políticos. Además, en la página 2 añadieron una minuciosa recreación del momento de la muerte, desde que el asesino se acercó a Cánovas del Castillo hasta que éste, herido de muerte, fue trasladado a su cuarto y allí recibió la extrema unción. Llama la atención el gran número de detalles que se dan en esta recreación, explicando cómo iba vestido el asesino, lo que dijo tras ser detenido, en qué partes del cuerpo hirió a Cánovas o incluso las últimas palabras de este. El diario El Imparcial hizo algo parecido, aunque el texto publicado era más corto y no elogiaba tanto la figura de Cánovas, aunque sí mostraba, con enorme pesar, su muerte. En los días que siguieron al asesinato de don Antonio Cánovas del Castillo, el tratamiento informativo sobre la muerte del que era presidente del gobierno de España cambió por completo. Se pasó a un periodismo que ensalzaba la figura del político hasta límites nunca antes vistos, haciendo comparativas de su peso histórico incluso con figuras como las de San Lorenzo del Escorial. Los dos periódicos analizaron su carrera por completo, colmándolo de piropos y buenas palabras. El Imparcial, además, dedicó bastante espacio a hablar sobre el tratamiento que se le iba a dar a su cuerpo y cómo se sucedería el funeral. También se le dio máxima importancia al asesino, explicando con detalle su trayectoria, sus ideales, sus anteriores visitas al país y sus motivos para perpetrar tan horrible crimen. Conforme fueron pasando los días y la sorpresa sobre el asesinato de Cánovas del Castillo fue desapareciendo, los dos periódicos con más tirada de España empezaron a informar sobre la importancia que tuvo la muerte del político malagueño. Lo más destacable es que los dos diarios pusieron en marcha una extensa red de corresponsales para informar de la acogida que tuvo el asesinato del presidente del gobierno en países como Cuba, región clave en la política internacional de Cánovas, Portugal o Estados Unidos, además de explicar la reacción de los políticos españoles. Durante 55 años el sistema de la Restauración perdura y esa Constitución, con el paréntesis de la dictadura de Primo de Rivera, está vigente. Entonces la herencia de Cánovas es larga, con sus luces y sus sombras. Hemos hablado antes de todas las prácticas caciquiles, de todas las prácticas de fraude electoral, o sea, está claro, ¿no? Con sus luces y sus sombras. Y luego pues de ahí pues viene la España de los años 30, ¿no? La República, la Guerra Civil, etcétera, ¿no? Yo creo que Cánovas es una figura que hay que entender en su contexto y de verdad que es una gran aportación. Para nosotros como malagueños, pues Cánovas es el político español el político malagueño que ha llegado más alto en España, ¿no? Ha sido presidente del gobierno en muchas ocasiones, ¿no? En distintos gobiernos y durante unos 25 años. Entonces, pues yo creo que la relevancia es muy grande.